En la costa oeste de Estados Unidos, hay un lugar donde la tierra nunca duerme del todo, California, hogar de playas soleadas, ciudades vibrantes, y de una amenaza latente que todos conocen, los terremotos. Pero en la década de los 70, una figura emergió con una creencia completamente fuera de lo común. Un hombre convencido de que podía comunicarse con la tierra, que escuchaba sus advertencias, y que tenía un papel crucial en mantenerla en equilibrio. Hoy hablaremos de Herbert Malin, una mente compleja, intensa, y profundamente conectada con algo que pocos pueden explicar, la voz de la tierra. Una infancia prometedora y diferente. Herbert Malin nació en 1947 en Salinas, California. Desde pequeño, mostraba ser un niño brillante, tranquilo y reflexivo. Destacaba en la escuela, tenía amigos, y era considerado un joven con gran futuro. De hecho, muchos pensaban que acabaría siendo arquitecto o ingeniero. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, algo empezó a cambiar. No era algo visible al principio, pero quienes lo conocían notaban que su mirada se volvía más introspectiva, como si escuchara cosas que los demás no podían oír. Los primeros signos de una mente diferente. Con el paso del tiempo, Herbert empezó a desarrollar pensamientos muy particulares. Comenzó a interesarse intensamente por la filosofía, la religión, los movimientos sísmicos y, algo que él llamaba, la voluntad de la Tierra. Él afirmaba que la Tierra era una entidad viva, que respiraba, sufría, y que a veces, necesitaba ayuda. A menudo decía que ciertos eventos naturales, como los terremotos, no eran simplemente accidentes geológicos, sino mensajes que la Tierra intentaba enviarle a la humanidad. Un cambio radical en su forma de pensar. A finales de los años 60, Herbert sufrió una transformación. Abandonó su carrera universitaria, se volvió más solitario y hablaba de conceptos cada vez más difíciles de comprender. Empezó a decir que escuchaba voces, que recibía mensajes a través de señales, canciones o incluso números. Pero lo más llamativo era su obsesión creciente con los terremotos. Él aseguraba que podía predecirlos, que sentía su llegada antes que cualquier sismógrafo. Y más allá de eso, llegó a creer que tenía una misión espiritual, evitar que la Tierra colapsara. Los años en que la Tierra habló, entre 1970 y 1973, Herbert vivió una serie de momentos intensos. Aseguraba que debía actuar, que los terremotos estaban cerca, que las placas tectónicas le hablaban directamente. En su mente, todo estaba conectado. Las señales de radio, las frases al azar en televisión, las formas de las nubes, las vibraciones del suelo bajo sus pies. Incluso desarrolló su propio sistema para interpretar signos, como si tuviera un lenguaje secreto con la naturaleza. El terremoto de 1971 y su impacto en Herbert. En 1971 ocurrió un fuerte terremoto en San Fernando, California. Fue un evento real, devastador, que dejó huella en la población. Pero para Herbert, fue una confirmación de todo lo que él venía diciendo. En su mente, la Tierra había hablado con fuerza, y lo había hecho porque nadie la estaba escuchando. Desde ese momento, su convicción se volvió absoluta. Él debía ser el mediador entre la humanidad y la Tierra. Entre la realidad y la alucinación. Los psiquiatras que posteriormente analizaron su caso afirmaron que Herbert padecía una forma de esquizofrenia paranoide. Escuchaba voces, tenía delirios de grandeza y creía en una conexión sagrada con fuerzas invisibles. Pero lo más extraño era la forma en que justificaba todo a través de patrones aparentemente lógicos, relaciones entre fechas, eventos, terremotos, sacrificios simbólicos, y mensajes ocultos. Era como si todo en el universo tuviera un propósito, y él fuera el único capaz de interpretarlo. Una figura que dividió a la opinión pública. Aunque las autoridades tomaron acciones en su momento, el caso de Herbert generó debates en la opinión pública. No por lo que hizo, sino por cómo pensaba. Algunos lo veían como un loco incomprendido. Otros, como una mente rota por el estrés de una era marcada por guerras, miedo nuclear y cambios sociales. Y unos pocos, incluso, se preguntaban, ¿y si realmente había algo que él podía sentir, que los demás no? ¿Una conexión real con la Tierra? A día de hoy, el caso de Herbert Malin es objeto de estudio en facultades de psicología,
criminología, y también en círculos espirituales. Algunos lo analizan como un caso clásico de enfermedad mental sin tratamiento adecuado. Pero hay quienes lo ven como una especie de chamán moderno, alguien que, en su confusión, captó algo que el resto de la humanidad ignora: la Tierra tiene memoria, respira, y tal vez, se comunica. Herbert Malin fue mucho más que un nombre en los archivos. Fue un joven brillante que se desvió del camino, atrapado entre la lógica científica y el misticismo más profundo. Una historia que invita a reflexionar sobre la salud mental, la percepción de la realidad y nuestra conexión con el planeta. Porque al final, más allá de los hechos, queda una pregunta inquietante: ¿y si algunos realmente pueden oír cosas que nosotros no? Déjanos en los comentarios qué otros personajes o historias te gustaría que cubriéramos en el futuro. Nos vemos en el próximo video.